Verifiquen que su conexión esté funcionando correctamente. Verifiquen que sus cámaras estén encendidas. E iniciamos en un ratito más, ¿ok? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Tengo persona que todavía no me conecta la cámara. Natalie, creo que eres tú. Ya, perfecto, gracias, Natalie. Bueno, mientras esperamos que todavía sea el tiempo de iniciar la clase, pequeños anuncios o más bien requerimientos para los grupos. Chicuelos, ya están ustedes en la semana que tienen que presentar el primer avance. Entonces, como grupos, por favor, identificar si es que todas las personas del grupo están trabajando, si es que existen algunas personas que se han retirado, no se han retirado, y si es que alguien se ha retirado, pues por favor recuerden lo que habíamos dicho en las primeras clases, pues tienen que enviar un mensajito o un correo electrónico en el cual me indiquen pues, que X o Y estudiante no aparece y por eso van a trabajar sin esta persona. ¿Ok? ¿Por qué se los digo? Porque tengo algunas personas que no tienen notas en algunos talleres o demás que estamos haciendo, pero siguen constando dentro de los grupos, entonces, para que no tengan problemas con los proyectos después. ¿Ok? Bien. Ok. Mientras se van conectando el resto, chicos, ¿hasta dónde habíamos llegado con ustedes? La última clase. Creo que ustedes sustentaron un trabajo la última clase, si no estoy mal. Eras el trabajo sobre los enfoques y los modelos, ¿verdad? Si no estoy mal. Melissa, cuéntame, por favor.
Buenas tardes, profesor. Hasta donde estaba explicado, habíamos llegado hasta espacios sujetos a planificación y finalmente sustentamos los trabajos de enfoques y modelos turísticos. Perfecto, entonces enfoques y modelos ya vimos también. Ojo, que los trabajos que se les envía forman parte del avance de la asignatura. Entonces, no voy a volver a repetir sobre lo que ustedes ya revisaron o lo que ustedes ya hicieron en sus trabajos de investigación. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Melissa. Entonces, todavía nos falta bastante. Si se han dado cuenta, no hemos podido llegar a la segunda unidad todavía. Y ya estamos a 2 semanas de los exámenes. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues sus falencias y sus vacíos, chicuelos, en teoría, en patrimonio, en administración, en economía. Nos pasa factura. Todos los benditos semestres me pasa lo mismo. Y eh, he hablado con sus profesores y me han compartido el material que les han dado. Así que no es que no vieron, es que nos olvidamos. En muchos de los casos. Hay otras cosas que sí no han visto, que se entiende. Pero en muchos de los casos es información que se supone que ya vieron, pero pues, como vimos hace un año, profe, ya no nos acordamos. Como vimos hace un semestre, profe, ya no nos acordamos. No, 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 no. Yo sé que soy, no sé si es el único, pero de los pocos profesores que exige el conocimiento de las otras asignaturas. Um, pero es que sin eso no puedo avanzar, como se dieron cuenta. No es por molestar, sino porque en realidad la materia sí lo requiere. Muy bien. Entonces, por favor, repito lo que dije el primer día de clase. Para la sustentación de los trabajos, perdón, para el examen o las evaluaciones, ingresa absolutamente toda la información, incluida en los trabajos que ustedes han tenido que hacer como grupos diversos. Entonces, cuando aquí se les hace sustentar, no es para que el grupo 2 tenga más tiempo o el grupo 3 tenga más tiempo de preparar. No, tienen que prestar atención porque con base a lo que avisó o sustentó el grupo 1 o el grupo 5 o el grupo 4, eso también entra al examen. Entonces, cuidado con esa información como tal. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí. Déjenme, les voy a compartir pantalla y mientras les comparto pantalla, ¿quién de ustedes me podría decir en sus palabras qué entendieron sobre qué son los enfoques y qué son los modelos? Nadie. Ok. Melissa, por favor. Bueno, yo por enfoques entendí que son orientaciones las cuales nos permiten desarrollar nuestro proceso de planificación turística. Mientras los modelos, lo que yo entendí son estructuras que pueden ser creadas por distintos autores, incluso por nosotros mismos. Estructura la cual posee una serie de pasos que también está enlazada al desarrollo del proceso de planificación. Ok, muchas gracias, Melissa. Javi, por favor. Buenas tardes. Yo, por ejemplo, era, ¿cómo decir? Desarrollar la planificación turística, o sea, cómo uno la va a desarrollar, cómo uno la va a enfocar, en este caso. Y más bien por la parte de metodología es lo que está, pues, hecho, por lo que está a la mano. Yo le digo a mi compañera, es una serie de pasos que sigue también. Una característica. Ok, bastante bien. A ver, chicuelos, ¿qué podemos decirlo como en palabras cortas para que se pueda entender mucho mejor esto, los enfoques y modelos? Como ustedes bien lo dijeron, el enfoque es la ideología o la orientación mediante la cual se va a llevar a cabo, por la cual voy a desarrollar una, una planificación turística, ¿no es cierto? Y como les había dicho aquí,
lo más recomendable es que no sea una sola, sino sea un conjunto de algunas de ellas, ¿no es cierto? Mínimo 2. Y esto va a depender mucho de su profesionalización y de su experiencia. Entonces, nosotros vamos a tener planificadores turísticos que tienen mucho más experiencia en la parte de territorio, otros que van a tener mucho más experiencia en la parte de política, otros que van a tener más experiencia en la parte de establecimiento de normativas, otros que van a tener mucho más experiencia en la parte ambiental, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos conocimientos y experiencias que ustedes van teniendo van generando que se desarrollen estas actividades. ¿Ok? Y luego tenemos los modelos, que como ustedes vieron son algunos. Y estos modelos lo que tratan de establecer es justo lo que conversábamos aquí en las clases anteriores, que no existe una receta perfecta para el proceso de planificación turística. Al contrario, lo que se está manejando es un proceso de adaptación de la sistematización de la planificación turística a distintos espacios, a distintos entornos, ¿cierto? Cada uno de estos elementos lo que trata de establecer es que debemos ajustar nuestra orientación y nuestro modelo al contexto. Obviamente lo que decía Melissa por ahí, ustedes en el futuro van a poder llegar a establecer sus propios modelos. Ahorita no. Ahorita me tienen que decir, nos vamos a basar en este y el otro. ¿Por qué ahorita no? Porque ustedes no tienen experiencia en planificación. Entonces, a medida que vayan ganando esta experiencia en planificación, ustedes ya pueden ir generando estos dos elementos. ¿Ok? La experiencia y el conocimiento les va a ir dando las armas para que ustedes puedan aportar en ese sentido. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a la parte de los sistemas, vamos a ver un poquito las teorías de planificación turística. Así como ustedes vieron las teorías del turismo, la planificación turística también se puede distribuir o establecer por 3 etapas básicas en la cual se comenzaron a desarrollar las mismas, ¿no? La primera se denomina una teoría positivista y estructuralista. Es aquel proceso de planificación turística conceptualizado como que todos los beneficios de la actividad turística son visibles para toda la población. Vemos al turismo como la panacea de todo, ¿no es cierto? Que es algo que va a colaborar con el desarrollo eficiente y efectivo de la localidad y su entorno. Entendiendo claramente que la planificación es un proceso racional. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso pensado. No es algo reactivo, sino más bien es algo que maneja un análisis de toma de decisiones con base a información. Acuérdense lo que habíamos hablado antes, la parte de las decisiones estratégicas, ¿cierto? En este enfoque positivista y estructuralista, vemos que normalmente lo que se tratan de analizar son los modelos cuantitativos de la planificación. Es decir, se trata de medir numéricamente a la planificación y mostrar en cifras qué tan buenos o qué tan malos hemos sido. ¿Ok? Aquí nos dan algunos ejemplos y productos y métodos y herramientas que se utilizan para los elementos de la planificación turística. ¿Okay? Luego tenemos la fase o la corriente denominada crítico radical, que es una corriente que no se pelea con la anterior, sino más bien trata de incluir un elemento clave que es la sociedad receptora. Es decir, incluir en el análisis de todo el proceso de la planificación turística que ustedes cuentan a la sociedad como tal. Porque no es lo mismo desarrollar actividad turística en Guayaquil que desarrollar la misma actividad turística en Quito, en Cuenca, en Galápagos, en el Oriente. Porque las sociedades son diferentes. La forma de comportarse en las sociedades es diferente. Y la receptividad, la hospitalidad, la cultura del servicio, etcétera, es diferente. ¿Ok? Entonces, empezaron a decir que la sociedad es uno de los elementos claves que se deben tomar en cuenta y comenzaron a trabajar en supuestos relacionados con equilibrios, ¿no? La igualdad de género, la veracidad de las mujeres en el mundo del turismo y su aplicación. Y aquí entramos en un proceso bastante divergente, ¿no? Porque podríamos decir que no hay justicia en este mundo, ¿no? En esta parte del turismo, en cuanto a género, nos falta muchísimo. Porque no es por cantidad, sino es por calidad. Porque si por cantidad vamos,
siempre me pasa lo mismo. Tengo más estudiantes mujeres que estudiantes varones en turismo. Estaríamos diciendo que ustedes están en ventaja. Y eso es una visión muy simplista, porque no es así. Ustedes salen al mundo del trabajo, al mundo laboral, y ven que en un mismo cargo, con las mismas funciones, las mujeres ganan mucho menos sueldo y tienen mayores responsabilidades. O sea, hay un proceso de desequilibrio social bastante interesante que deberíamos comenzar a analizarlo, ¿no es cierto? Y aquí estamos entrando también en un punto álgido en el cual no me gusta muy mucho entrar, porque pues, por ahí dicen que un buen profesional en turismo no se mete a hablar de política, ni de religión, ni de deportes, para evitar problemas, ¿cierto? Evitar ideologías y posiciones. Pero hay cosas que sí se tienen que ir analizando, como si, por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplos extremos. Digamos que yo a María José y a Cindy y a Melissa les mando a hacer un análisis sobre la tecnocumbia en el Ecuador. Y no les gusta la tecnocumbia, les parece lo peor, ¿cierto? Am, y comienzan a hacer las entrevistas y por ahí Melissa dice, ¿pero usted piensa que es un ritmo popular? En la forma de hacer la pregunta ya sugestionó la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, lamentablemente nosotros estamos en un entorno bastante frágil con este aspecto y el planificador tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Lo más objetivo posible. Es muy difícil, pero ustedes son los que tienen que aprender a no subjetivizar la investigación. ¿A través de qué? A través de evitar que lo que yo piense se vea reflejado en la planificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los críticos radicales no son críticos radicales, sino se denominan así porque lo único que hacen es criticar. O sea, hay una diferencia, bueno, no criticar, lo único que hacen es opinar. Y acuérdense de lo que hablábamos en las primeras clases, hay una diferencia entre opinión y crítica. Pues la opinión es lo que yo pienso y está muy bien y bien por ti, pero a la ciencia no le sirve. La crítica es lo que yo pienso, he investigado y existen datos científicos corroborados por la comunidad científica, pues que la aceptan, ¿no es cierto? Y en eso nos falta mucho por trabajar. Socialmente hablando, nos estamos dando cuenta que el Ecuador todavía le falta bastante. Fíjense lo que está pasando ahora con las huelgas, ¿no? Que no hay ni una forma de llegar a un consenso. Entonces, capaz podríamos decir que el Ecuador es un país que no le gusta dialogar, ¿cierto? Y por ahí hay unos hilos de Twitter bastante interesantes sobre, ay, me quiero ir a Canadá o ay, me quiero ir a otra sociedad que son denominadas primer mundo, ¿no? Y cuando llegan acá en las cuales el aborto es legal, no les gusta, o la droga es legal, pues no les gusta, o es una sociedad cero tolerante a las faltas de respeto, entonces estamos acostumbrados a entrar a una, a una oficina y gritarle a la secretaria o gritarle a alguien y pues, eso es considerado acá harassment o es considerado abuso, um, pues no nos gusta. Entonces, aquí hay mucho que comenzar a trabajar, ¿sí? La crítica que hay sobre esta corriente es que se quedó en opinión y no acción. Entonces, acuérdense que la acción es lo más importante. No solo opinar, sino accionar con información relevante. Y finalmente tenemos a la corriente postestructuralista o postmoderna, que es una pseudo corriente, porque ni siquiera es que es una corriente científica aceptada, pero es una pseudo corriente en la cual la planificación, aparte de todos los procesos técnicos y aparte de la sociedad, incluye la forma de relacionarse entre las personas, la parte cultural, el acervo cultural de cada una de las personas y también trata de entender las situaciones de poder que se generan en este lugar para generar lineamientos de respeto. Entonces, obviamente, esto va a depender mucho de la comunidad, ¿no es cierto? No es lo mismo establecer lineamientos de respeto en comunidades angloparlantes que en comunidades asiáticas o en comunidades
musulmanas o en comunidades amazónicas o en comunidades ecuatorianas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí las mujercitas, les voy a poner un ejemplo y después me les llevo a los valores. Pero las mujercitas, ustedes han sido criadas de una manera y tienen una perspectiva y tienen la ventaja que pueden establecer, así sea que tengan, se encuentren coartadas de lo que sea en muchos de los aspectos, porque es cierto, Ecuador y Latinoamérica tiene todavía una sociedad muy machista. Tienen libertad de opinión y tienen libertad de acción. Imagínense que yo les coja a cada una de ustedes y les ponga en un país del Medio Oriente. Primero, ninguna de ustedes puede estar vestida como está vestida. Segundo, ninguna de ustedes va a estar en la universidad así de sencillo. Tercero, ninguna de ustedes va a poder conversar, ni hablar, ni alzar la mano, porque la opinión no cuenta. ¿Cierto? ¿Cómo se sentirían? Pues por ejemplo, me van a decir, ay, profe, es un retroceso. Ay, profe, es... Pues sí, pero lamentablemente debemos entender que nosotros no somos una mejor cultura, ni somos quien tampoco para decirles ustedes están mal. ¿Se entiende a dónde voy? En esta parte se debe aprender a respetar la relacionalidad de la comunidad y la sociedad. Y en eso suele haber mucho problema, pero mucho. Por ahí me sabían decir los estudiantes, ay, profe, es que el Ecuador todavía es un país curuchupa y que no le gusta a la gente con identidad de género fluida. Pues se equivocaron de carrera, porque pues, ustedes aquí van a trabajar con todo tipo de gente y con todo tipo de identidad. Y si no sabemos respetar, que es la palabra más importante, pues estamos muy perdidos en esta carrera. ¿Se entiende? Cada vez se va volviendo mucho más complejo el proceso de planificación turística porque las sociedades no son dinámicas, ¿verdad? No son estáticas, son dinámicas, ¿no es cierto? Y ese dinamismo genera que ustedes vayan fluyendo en su pensamiento, en su forma de ver las cosas, en su forma de expresar las cosas de forma distinta. Am, por ahí, las semestres anteriores conversaba con los mismos estudiantes y decían, es que a ustedes les dicen la generación de cristal porque todo les duele. Y sí me siento en parte también atacado, pues, ¿cierto? Porque pues, es generalizar y no es así, porque ustedes están teniendo un wake up call, están entendiendo muchas cosas, están viendo muchas cosas desde otro punto de vista y están alzando la voz y eso está muy bien. Ahora, lo que no está muy bien es en la forma, que ahí hay que comenzar a trabajar, cómo decir las cosas, a quién decir las cosas y demás, porque pues, estamos en un proceso que no nos gusta respetar mucho las jerarquías, pero las jerarquías sociales y las jerarquías organizacionales están establecidas por algo, ¿verdad? Aquí este proceso de enfoque teórico de la planificación turística se caracteriza porque se utilizan nuevos procesos o nuevas herramientas o técnicas en la planificación. Ustedes el siguiente semestre van a aprender el design thinking aplicado al turismo y no es algo nuevo para ustedes porque ustedes tomaron la materia de ARP. Y en la materia de ARP aprendieron sobre lo que es el design thinking, algunas de las herramientas del design thinking, etapas y demás, ¿cierto? Entonces ahora van a aprender a aplicar ese proceso con la planificación. Es algo nuevo que se está generando y se están tomando otras herramientas. Más adelante saldrán otras propuestas. Entonces, la ventaja de esta corriente es que trata de tomar otras perspectivas y adaptarlas al proceso de planificación turística. Acuérdense, ustedes como buenos planificadores o buenos consultores, mientras más abiertos a la sugerencia y el cambio estén, mucho más competitivos van a ser. ¿Ok? Bien, ahora, antes de pasar a la siguiente parte, algo que yo quiero que quede claro con ustedes es que yo les estoy entregando varias formas de ver las cosas, porque necesito que ustedes salgan de sus paradigmas. Todavía tengo estudiantes que me dicen, pero profe, ¿qué tengo que hacer aquí? O profe, ¿cómo tengo que hacer esto? Entonces todavía estamos muy acostumbrados al estructuralismo, ¿no es cierto? A que nos digan, el trabajo debe tener el espaciado de 1.5 y el margen de, o sea, estamos muy acostumbrados a que nos digan qué hacer, pero no a proponer el proceso. Entonces,
Con todo lo que estamos viendo aquí, estamos analizando que existen varios puntos de vista. La parte de la ontología, ¿recuerdan? Y que ninguno tiene la verdad sobre otro. Es que cada uno de estos procesos o de estos elementos se compagina y que cada uno de ustedes tiene la capacidad de tomar decisiones, pero con bases claras, es decir, con fundamentos, porque estoy conociendo todas las partes de ello. Lo que nos corresponde ahora ver son los sistemas. ¿Qué se va a entender por sistemas? Para que se entienda un poquito en palabras sencillas. Los sistemas turísticos hacen referencia a los elementos o variables que se tienen que analizar y su relación. ¿Ok? Entonces, el semestre anterior, por ahí recordaron mis estudiantes del semestre anterior, que si no estoy mal, ahí me corregirán en el chat, vimos 15 a 16 sistemas por ahí. Pues actualmente están colocados en su aula virtual aproximadamente 26 sistemas. Y el siguiente semestre pues avanzarán a 30 o qué sé yo, depende cómo vayan apareciendo, ¿no es cierto? La forma de ir trabajando en esta fundamentación de los sistemas es para que ustedes tengan la capacidad de ir identificando cuáles son las variables que son consideradas por cada autor. Y recuerden lo que habíamos hablado antes, el autor se va a ver relacionado por el enfoque, se va a ver relacionado por el, el modelo de planificación y también por su experiencia y conocimiento. Entonces, cada uno de los sistemas turísticos que ustedes van a encontrar van a ir relacionando estas actividades de forma divergente. ¿Se entendió lo que es un sistema turístico? No les estoy hablando de nada nuevo porque en teoría del turismo ustedes ya vieron sistemas. Se supone que ustedes vieron por lo menos 3. Nail-Aper, que es el sistema básico. Hall, del 2008, que es el sistema que ahora se está aplicando más en el proceso de planificación turística, y el sistema Odegaard o de la OMT, que son sistemas que van delimitando el proceso de aplicación de la planificación, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben lo que contiene un sistema, analiza la oferta, analiza la demanda, analiza el espacio, analiza el mercado, analiza el contexto o el entorno, analiza la sociedad, analiza la gobernanza, analizan diferentes elementos. Cada autor tiene su propia forma de construir su sistema. ¿Ok? Con esta lógica, ustedes van a tener ahora un taller en clase. En este taller en clase, yo voy a ir entrando a cada room que vamos a hacer para que ustedes puedan establecer las preguntas que van a encontrar en el Padlet. Ok, yo les voy a activar ahora el trabajo en clase. Van a tener exactamente hasta las 7:30 para terminar de llenar la información contemplada ahí y se va a generar sobre los sistemas específicos de cada grupo. Entonces yo voy a entrar a cada grupo para ir entregando la información correspondiente. ¿Ok? Voy a proceder a hacer los breakout rooms y rooms. Y yo entro a cada uno para explicarles a cada grupo cuáles van a ser los sistemas asignados. ¿Ok? Mientras tanto, entren a su aula virtual para que puedan ingresar al Padlet. Listo, ya están asignados. Déjenme que por aquí tengo a alguien que no está asignado. Leslie, ay, Leslie, que se me sale de la clase. A ver, Leslie, déjenme le asigno a... Dale, no hay problema, Leslie, espérate. Ya les voy a identificar. Muy bien.
¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? Ya está. Aquí está. 4, tengo espacios. Listo, perfecto. Les hago el quiebre de las habitaciones, de los espacios de trabajo y entro a cada uno de los espacios de trabajo a explicar qué es lo que van a hacer. Hasta eso entren en su árbol virtual y en el Padlet. Cristina me va a preguntar algo. Está con la manito levantada. Ya entro a cada grupo para que me hagan las preguntas correspondientes.
Al menos aquí en el de Molina se está repitiendo como un ciclo, no más bien que son elementos independientes. Yo creería que sí Ay, que podría apaga ser. el micrófono. Ay, Ya no, se pero llegó sí. la hora. Uy, no, Dios. Ok, chicos, a ver, ya se terminó la hora, ya te cerré el Padlet también, ya no pueden hacer más aportaciones ahí. Por ahí vi que tenemos algunos grupos que estaban medio perdidones. Porque cuál era la forma, cómo era el requerimiento de poder establecer, acuérdense de lo que les había dicho, en cada aportación tienen que estar los nombres de los integrantes del grupo para saber quiénes están armando. Y por ahí vi que algún grupo me estuvo estructurando la información miembro por miembro, miembro del grupo por miembro del grupo. Estamos siguiendo las indicaciones establecidas. Ok. A ver, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. El día miércoles vamos a empezar la clase con cuestiones súper claritas, ¿no? Haré 2 o 3 preguntas a cada grupo sobre sus sistemas, ejemplificaciones, tipología de sistema y componentes. Y veremos cómo nos va a revisar esto, por favor, que esto también entra a la siguiente, al examen. Para la siguiente clase, venir revisando la unidad, la unidad 2 de planificación sociopolítica del turismo, principalmente lo concerniente con lo que son las definiciones de policy y public management. ¿Ok? Con eso nos vamos a manejar la siguiente clase. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Eduardo, cuéntame. Sí, una pregunta. Es sobre el tema del proyecto, que creo que es hasta el sábado o domingo. Domingo. Sí, como evidencia sirve una reunión con alguien relacionado al turismo del lugar. Por ejemplo, Todavía no tienen que entregar evidencias como tal de salidas o de llegadas o de reuniones, porque en sí lo que están haciendo es un análisis, lo que se llama de fuentes secundarias, del PDOT del sitio, de lo que han encontrado sobre tesis o investigaciones en el sitio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El Banco Central, del INEC, de todos lados sobre el lugar. Pero si ustedes ya han tenido alguna reunión o alguna cosa así, lo quieren colocar, pues está bien. Pero de ahí no, todavía para este no es requerimiento evidencia de salida como tal. Muy bien, chicuelos. ¿Alguna otra duda o consulta? No. Listo, entonces nos vemos el día miércoles. Por favor, no se olviden que iniciamos con las preguntas a los grupos sobre el trabajito de los sistemas turísticos. ¿Ok? Muy bien, chicuelas, nos vemos la siguiente semana. Pasen bien, la siguiente semana, el siguiente miércoles. Pasen bien, una buena tarde. Chao, chao. Alison, cuéntame. Profesor, ¿puedes preguntarme para al final? Bueno, también tengo muchas dudas. Está bueno, no te preocupes. Javier, cuéntame. Profesor, yo tengo una pregunta en cuanto al sector donde me tocó. Por ejemplo, Vallenita, hay ciertas cosas que no lo tiene específicamente para el sector, sino es que lo ejemplifica de manera general para Santa Elena. No hay ningún problema si yo coloco información de Santa Elena o sea, específico de que no hay exactamente del cantón. No hay ningún problema. Recuerden que cuando me digan no hay, es que en realidad no hay. No es que no hay, no encontré en el internet. Es que en realidad no hay, porque ya me pasó el semestre anterior de que venían estudiantes y me decían, profe, es que no hay. Y yo tenía el PDOT parroquial del lugar o el PDOT cantonal del sitio. Entonces, si es que existe eso y en realidad no buscaron, tienen mala nota. Si es que no existe, am, pues se toma el área de influencia más cercana, ¿no es cierto? En este caso viene a ser el cantón, no hay problema. Justificarán bien, pero Listo, profe, gracias. muy bien. Listo, chicuelos. Nos vemos entonces el día miércoles. Que tengan una buena noche. Pasen muy bien. Chao, chao.
Me quedo con Alison para la pregunta al final. Tum, 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 tum.